introducción teórica bien rápida del tema de lo que es chi cuadrado, porque es una de las pruebas más utilizadas, ¿no? para la Buenas carrera, tardes, profe. muy buenas, sobre todo en la parte cuando empiezan ya con la tesis, empiezan a hacer un trabajo más profundo y empiezan a usar la estadística y empiezan con las pruebas de chi cuadrado, y ahí es donde nos vamos a meter hoy. Así que bueno, les vamos a dar un poquito nada más de teoría rápida y después ya vemos un ejemplo como para poder trabajar. En realidad se llaman análisis de datos categóricos. Perdonen los ruidos, ¿no? Si sienten, pero justo es la hora de la comida de mis bebés. Nosotros en el ámbito de investigación y sobre todo en el ámbito de la salud nos vamos a encontrar con muchas variables que son del tipo cualitativa. Veníamos estudiando variables cuantitativas y cualitativas. En este caso vamos a tener dos variables cualitativas y lo que vamos a hacer a partir del análisis de datos categóricos son distintos tipos de pruebas, pero en esta materia particularmente vamos a ver una, que es la prueba de independencia. Las pruebas de chi cuadrado son también llamadas pruebas para frecuencias. ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con tablas de doble entrada, teníamos en el cuerpo de la tabla, cuando vimos probabilidad, vimos que en el cuerpo de la tabla había frecuencias y esas son frecuencias absolutas y vamos a trabajar con esas frecuencias absolutas. Estas pruebas también les llaman pruebas no paramétricas, ¿sí? Porque si se acuerdan, cuando hicimos pruebas de hipótesis en la clase pasada que tuvimos, hicimos una prueba de hipótesis para mu, hicimos una prueba de hipótesis para pi, y esos son parámetros, ¿no? Entonces, mu es el parámetro de la media poblacional y pi es el parámetro de la proporción poblacional. Entonces, vimos que ese tipo de pruebas tenían un parámetro a quien nosotros poníamos a prueba y en este tipo de pruebas no hay un parámetro, ¿sí? Dentro de las pruebas de para frecuencias o pruebas de chi cuadrado, vamos a ver que existen varias. Están las pruebas para ajustes de bondad a proporción teórica o pruebas de bondad de ajustes a proporciones teóricas, ¿sí? Vamos a poner prueba de bondad de ajustes a proporciones teóricas. Después tenemos otro tipo de pruebas que son pruebas de homogeneidad. Después vamos a ver en qué se diferencia cada una. Y después tenemos por último las pruebas de independencia, ¿sí? Entonces, cada una tiene un propósito diferente. Cada uno explica una cosa diferente. Cuando hablamos de pruebas de bondad de ajustes a proporciones teóricas, vamos a ver que el propósito de este tipo de pruebas es probar si la distribución de frecuencia de una muestra se ajusta a una proporción teórica ya definida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tomar una muestra y queremos ver si la distribución de la frecuencia se ajusta ya a una proporción teórica definida. Cuando hablamos de las pruebas de homogeneidad, el propósito de una prueba de homogeneidad es probar si dos o más muestras son homogéneas con respecto a la distribución de una variable categórica, ¿sí? Entonces, queremos ver si dos o más muestras son homogéneas con respecto a la distribución de una variable categórica. Y por último, teníamos las pruebas de independencia, y es donde nosotros vamos a trabajar, donde el propósito es probar si dos variables categóricas, fíjense que hablamos de variables categóricas, o sea, de variables cualitativas, si esas dos variables categóricas son independientes entre sí, ¿sí? Entonces, acá queremos ver si la distribución de frecuencia de una variable sigue una proporción teórica ya definida. Acá, si dos o más muestras son homogéneas con respecto a una variable, vamos a decirlo así de una manera más simple, o como dijimos, si dos o más muestras son homogéneas respecto a la distribución de una variable categórica o una variable
cualitativa. Y por último, probar si dos variables categóricas o cualitativas son independientes entre sí. Hablábamos de una prueba de independencia. Cuando hablamos de pruebas de independencia, hablábamos ya de lo que decíamos chi cuadrado, y así como vimos que la distribución normal, que las pruebas de, que la distribución t-student tienen una serie de características, vamos a ver que la distribución de chi cuadrado también tiene una serie de características donde, a la diferencia de la distribución normal, esto es una distribución asimétrica positiva. El campo de variación va de 0 a infinito. Los valores que pueden tomar los datos muestrales de chi cuadrado dependen de los datos muestrales y de los grados de libertad. Vamos a ver que si los grados de libertad, ¿se acuerdan los grados de libertad que se calculaban antes para t? Bueno, hablamos de eso, ¿no? Si los grados de libertad es mayor, los valores de chi cuadrado serán mayores, es decir que habrá una curva de distribución de chi cuadrado para cada valor de chi cuadrado, ¿sí? Esas son algunas de las características de chi cuadrado. Vamos a ver que la asimetría disminuye, ¿sí?, al aumentar los grados de libertad. La esperanza matemática tiene una formulita que es igual a los grados de libertad. Y vamos a ver que la varianza también es igual a 2 grados de libertad. Y el parámetro que va a definir entonces a la distribución de chi cuadrado son los grados de libertad. Eso lo vieron en la teoría. Cuando entramos ya a lo más práctico, van a ver que en la práctica, un segundo que siguen entrando, en la práctica hay que hacer una prueba de hipótesis para chi cuadrado, y como vimos ya en la clase anterior, no cambia el esquema de una prueba de hipótesis. Van a seguir siendo los 7 pasos, donde en el primer paso vamos a plantear un par de hipótesis, en el segundo paso vamos a establecer el nivel de significación, en el tercer paso vamos a hablar del estadístico de prueba, el cuarto paso vamos a hacer nuestro criterio de decisión, en el quinto vamos a hacer los cálculos, en el sexto vamos a tomar una decisión en base a cómo fue mi criterio de decisión y cómo me dio el estadístico de prueba, y el paso número 7, como dijimos también antes, era la conclusión, y esa hacía más referencia a la problemática que uno está estudiando. Vamos a ver. Yo descargué ya el trabajo práctico. Bueno, hay una parte más teórica, ¿no? Y acá vamos a ver qué ejercicio vamos a agarrar. Beja y Elvira. Y Valentín fue. Sí, va, pero no sé con qué quedó. No lo veo. Bien, no sé si se ve ahí, pero... Sí, profe. Buenísimo. Acá tenemos la prevalencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en estudiantes universitarios de Santa Fe, y donde se construyeron 2 tablas. Vamos a trabajar con una, ¿sí?, donde dice distribución de estudiantes según sexo y consumo de alcohol, donde tenemos el sexo clasificado en mujer-varón y el consumo de alcohol en presente o ausente, ¿sí?, o sea que consume o no consume. Un segundo. En eso van a ver que nos pide cuáles son las variables que intervienen y a qué tipo de variable corresponde. Entonces vemos que una variable es el sexo,
y otra variable es el consumo de alcohol. Las dos son variables categóricas o cualitativas. Si las tenemos que clasificar, decimos que son variables cualitativas nominales, porque no tienen un orden lógico. Y en este caso, ¿cuál es la prueba adecuada para este problema? Estamos hablando de una prueba de chi cuadrado. Plantear las hipótesis correspondientes y bueno, y hacer todo esto desde el C hasta el F es una prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ver si el consumo de alcohol tiene algún grado de relación con el sexo o el sexo tiene algún grado de relación con el consumo de alcohol. Ahí es donde nosotros vemos qué conviene o cómo vamos a expresar mejor el par de hipótesis, porque podemos decir el sexo es independiente del consumo de alcohol o el consumo de alcohol es independiente del sexo. Para mí, la segunda opción es donde queda más claro lo que uno quiere mostrar, ¿sí? Entonces, dijimos que en esta parte de la materia vamos a ver pruebas de independencia. Entonces, el primer paso en una prueba de independencia es establecer el par de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, como dijimos anteriormente, son pruebas no paramétricas, no hay ni mu, ni pi, ni ningún otro parámetro que ponemos a prueba. Por lo tanto, lo que vamos a decir en la hipótesis nula es que el consumo de alcohol es independiente del sexo. ¿Profe? Sí. Disculpe, sigue presentando pantalla y la imagen se ve espejada. Perdón, ahora les cambio. Buenísimo. Entonces, vemos acá que el consumo de alcohol es independiente del sexo. Esa es nuestra hipótesis nula. Como dijimos antes, no hay parámetros, entonces hablamos de una prueba de independencia. Por eso, cuando nombramos las hipótesis, tenemos que mencionar esa independencia, ¿sí? Nuestra hipótesis alternativa sigue siendo, como veníamos trabajando, lo alterno, lo opuesto a lo que veníamos proponiendo en la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que el consumo de alcohol, y acá decimos, no es independiente del sexo, ¿sí? Del sexo de los alumnos. Entonces, ya tenemos el par de hipótesis planteada para poder trabajar con esta prueba. El segundo paso era establecer el nivel de significación, y el nivel de significación dependía de quién estaba investigando, y lo poníamos nosotros, ¿no? ¿Cuál era la máxima probabilidad que me voy a permitir cometer un error de tipo 1? ¿Hasta dónde yo permito equivocarme? O esa probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera. ¿Hasta dónde yo me permito? Bueno, voy a trabajar con un alfa que era igual a la probabilidad de cometer un error de tipo 1 igual a 0,05, por ejemplo. El tercer paso era justamente hablar del estadístico de prueba, y como dijimos acá, el estadístico de prueba que vamos a trabajar con una prueba de este tipo era de chi cuadrado, y decimos que el estadístico de prueba para una prueba de chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, y eso elevado al cuadrado y lo dividimos por la frecuencia esperada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es el estadístico de prueba con el que vamos a trabajar. Decimos que esto tiende a tener una distribución de chi cuadrado con sus grados de libertad, dado que la hipótesis nula es verdadera. Nosotros siempre suponemos que lo que dice la hipótesis nula es verdadera. El cuarto paso era establecer, y lo voy a hacer acá arriba para tener espacio para poder trabajar. El cuarto paso era decir cuál era nuestro criterio de decisión. El criterio de decisión se basaba en los tres pasos anteriores, como dijimos,
la clase pasada, pero con una diferencia. Nosotros veíamos que la distribución del chi cuadrado era simétrica positiva, entonces tenía esta forma, y lo que nos va a ayudar, por suerte, en chi cuadrado, es que siempre el área de rechazo en una prueba de hipótesis de chi cuadrado va a estar de ese valor crítico que yo busque en la tabla de chi cuadrado para adelante, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos encontrar es este valor crítico. Lo que no sé es si alguien ya encontró la tabla de chi cuadrado en la plataforma. Necesitamos encontrar este valor crítico porque ese valor crítico me separa la zona donde yo voy a rechazar la hipótesis nula y la zona donde yo no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, tenemos una zona de rechazo y una zona de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Alguien encontró la tabla en la plataforma? No, profe, solamente lo vi en el Power. En el Power, sí, ok. Voy a ver si tengo una, así si la comparto. Después se la mando. Un segundo. A ver si encuentro, ¿no? Ahí encontré uno. Un segundo. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Miren, ahora les muestro una tabla de chi cuadrado con la que vamos a trabajar. Y van a ver que, al igual que la tabla de la distribución normal y la tabla de TestStudent, también tiene un área sombreada, nos dice qué probabilidades están reflejadas en esa área sombreada, y como vieron en la tabla de TestStudent, los valores que están en el cuerpo de la tabla son valores de chi cuadrado. Las probabilidades están en la primera fila, ¿sí? 0,99, 0,975, 0,95, 0,90, 0,05, 0,025 y 0,01. Y en la primera columna tenemos los grados de libertad. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros para poder encontrar un valor crítico y poder tomar un criterio de decisión. ¿Sí? Entonces, un segundo. Vamos a dejar de transmitir. Y vamos a ver que para poder encontrar ese valor crítico, necesitamos encontrar justamente nuestros grados de libertad. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos cuáles son o cómo calculo, ¿no?, esos grados de libertad. Y también lo vieron ustedes en la teoría, cómo se calculan los grados de libertad. Pero vamos a ver que los grados de libertad, acá los voy a escribir acá, es igual al total de filas menos 1, o el no total de filas, vamos a poner número de filas, menos 1 por número de columnas, menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la salida o el ejercicio. En el ejercicio teníamos dos variables, cada variable con dos categorías. Entonces, decimos, creo que yo voy a escribir acá, ¿no? O lo vamos a hacer acá. Acá teníamos la tabla del trabajo práctico.
donde teníamos el sexo, por un lado. Acá decía varón, mujer, creo que decía, y si consumió alcohol, y decía presenta o no presenta. Denme un segundo, me fijo. Presente, mujer, varón, dice. Mujer, varón, presente y ausente, y acá teníamos los totales. ¿Sí? Esta es la tabla que está en el práctico. Y vamos a poner, ya que están los valores, 95, 9, y acá tenemos 104, y acá tenemos 75, y 6, y por último 170, y 15, y por este lado 81. Y el total es 185. ¿Sí? Entonces tenemos una tabla de doble entrada. Decimos que para los grados de libertad tenemos que hacer números de filas. Tenemos una y dos filas. Entonces sería 2 menos 1 por el número de columnas. Una y dos columnas. Los totales no cuentan. Entonces 2 menos 1. Los grados de libertad para este ejercicio es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los grados de libertad, tenemos con qué probabilidad vamos a trabajar. Lo único que tenemos que buscar es en la tabla, y ahora vuelvo a poner la tabla, ese valor de chi cuadrado que me separa la zona de rechazo con la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, en la tabla vamos a entrar con un grado de libertad, porque eso es lo que nos dio, ¿sí? Un grado de libertad, y vamos a entrar con 0,05 como probabilidad, ese valor de alfa con el que estamos trabajando, y entonces el valor crítico para separar la zona de rechazo con la zona de no rechazo es de 3,842. ¿Qué quiere decir? Vamos a salir de ahí. Que este valor que separa la zona de rechazo y de no rechazo es de 3,842. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese valor. Y lo que podemos hacer es escribir nuestro criterio de decisión y vamos a decir rechazo la hipótesis nula si, solo si el chi cuadrado calculado es mayor que 3,842. O sea que para yo rechazar la hipótesis nula, el estadístico de prueba, el cálculo del estadístico de prueba me tiene que caer en un valor superior a 3,842. El paso siguiente es calcular, y es el paso número 5, es calcular justamente este estadístico de prueba. Lo que vemos es, y como dijimos en un principio, es que en el cuerpo de la tabla lo que observamos son frecuencias absolutas, y como es lo que observamos, acá tenemos frecuencias observadas. Son cada una de estos valores son frecuencias observadas. Lo que necesitamos para poder hacer este estadístico de prueba es encontrar las frecuencias esperadas. ¿Cómo calculamos las frecuencias esperadas? En la teoría van a ver que para calcular las frecuencias esperadas es igual al total de filas por el total de columnas dividido el total general. O sea que para encontrar cualquiera de las frecuencias que yo esté buscando, lo único que tengo que hacer es multiplicar el total de filas por el total de columnas dividido por el total general o gran total. ¿Se acuerdan que ese cálculo hacíamos para encontrar una probabilidad bajo el supuesto de independencia? Bueno, justamente es lo que hacemos nosotros. Buscamos una frecuencia esperada, es lo que yo esperaría encontrar bajo el supuesto de la independencia, ¿sí? Asumiendo que la hipótesis nula dice que hay independencia. Entonces el cálculo que hacemos para una frecuencia esperada es siguiendo ese supuesto.
Si vamos como ejemplo, para este primer caso, que sea mujer y tenga presencia de alcohol o haya consumo de alcohol, lo que vamos a hacer es que esa frecuencia esperada va a ser igual a 104 por 170 dividido 185. Entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a ver que la frecuencia esperada para ese caso es igual a 95,58. ¿Sí? Entonces, acá podemos poner con otro color 95,58. Para la siguiente frecuencia esperada, lo que vamos a hacer es multiplicar 104 por 15 en este caso, porque es el total de la columna, y lo dividimos por el total general. Entonces hacemos 104 por 15 dividido 185, y eso nos da 8,43. Vamos a ver si lo redondeo distinto al otro para que nos quede bien. Si no Profe, recuerdo. el otro, ¿por qué 95,58? No sé, capaz que multipliqué mal. 104, a ver, 95,57. No sé por qué le dije 58. Sí, eso es lo que estaba. Es 57. Ahora sí. Y si hacemos 104 por 15 dividido 185 nos da 8,43. ¿Sí? Entonces acá ponemos 8,43. ¿Qué es esto? 95,57 es lo que yo esperaba bajo estas condiciones suceda. Y 95 es lo que yo realmente observé cuando hice la muestra, tomé todo este ejercicio. ¿Qué esperaría yo? Que acá sean 8,43. ¿Y qué es lo que observé? Es que me daban 9. ¿Sí? Lo mismo para cada uno. O sea, 81 por 70 dividido 181, 85, perdón, me da 74,43. Y si hacemos 81 por 15 dividido 185 nos da 6,57. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el cálculo de las frecuencias esperadas? Es que la suma de las frecuencias esperadas tiene que ser igual a la suma de las frecuencias observadas. Si yo sumo todas las frecuencias esperadas, el total me tiene que dar 185. Si sumo todas las frecuencias observadas, que es lo que tenía la tabla, el total va a ser 185. Si me dan los mismos totales, están bien los cálculos. Si sumamos 95,57 más 74,43, el total va a ser 170. Y así para cada uno, para los totales de cada columna, como para los totales de cada fila. Entonces, ya tenemos las frecuencias observadas, tenemos las frecuencias esperadas. Lo único que tenemos que hacer ahora es el cálculo justamente de este estadístico de prueba. El estadístico de prueba dice que es la sumatoria de cada frecuencia observada menos la frecuencia esperada en esa categoría, elevado al cuadrado, dividido la frecuencia que yo esperaba en ese caso. Entonces, para este chi cuadrado, vamos a poner acá el chi cuadrado, es igual a lo que yo esperaba, 95, perdón, lo que observé menos lo que esperaba, que es 95,57. Ese valor lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por 95,57. A eso lo sumamos por el siguiente. Yo observé 9, pero le voy a restar 8,43. Ese valor lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir por la frecuencia esperada y lo volvemos a sumar por lo que sigue.
75 menos 74,43. Lo llevamos al cuadrado y lo dividimos por la frecuencia esperada. Y lo sumamos por 6 menos 6,57. Y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por la frecuencia esperada. ¿Sí? Entonces, lo único que nos falta ahora es encontrar ese estadístico de prueba. Si hacemos 95 menos 95,57 es menos 0,57. Si lo elevo al cuadrado se va a hacer un valor positivo. Y si lo divido por 95,57, eso me da, y lo vamos a ir anotando para cada uno de los casos. Acá tenemos 0,003. Y acá si quieren ponemos un valor más. En el siguiente caso, dejemos 0,03 porque si no es mucho. En el siguiente caso hacemos 9 menos 8,43. Y a eso lo llevamos al cuadrado y lo dividimos por 8,43. Eso nos da 0,038. Si vamos a la otra, es 75 menos 74,43 elevado al cuadrado dividido 74,43. Y eso nos da 0,004. Y 6 menos 6,57 elevado al cuadrado dividido 6,57. Y eso nos da 0,049. Y lo único que nos queda ahora es sumar cada uno de los valores. 0,003 más 0,038 más 0,004 y más 0,049. Y eso nos da 0,51. No sé qué hice, chicos. Un segundo. ¿0,094 sería? Ya les digo. Sí, 0,094, gracias. Entonces vamos a anotar acá. El chi cuadrado calculado, si ese estadístico de prueba, es 0,94. Si nosotros nos fijamos en qué zona cae el chi cuadrado que nosotros acabamos de calcular, cae por acá, o sea, es un valor que me cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, yo voy a borrar acá si escribimos la decisión. ¿Sí? Estos son cálculos que hicimos para obtener el valor del chi cuadrado. El chi cuadrado nos dio 0,094. ¿Sí? 0,094. Y entonces, el sexto paso de nuestra prueba de hipótesis es tomar una decisión, y esa decisión la tomamos en base a lo que nosotros planteamos en el paso número 4, nuestro criterio de decisión, y en base al cálculo del estadístico de prueba que nos cae en este caso en la zona de no rechazo. Entonces vamos a decir cómo el chi cuadrado calculado es menor que 3,842, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es que como no
hay evidencia suficiente, yo no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto vamos a decir que son independientes, ¿sí? O sea que consuman o no alcohol es independiente del sexo. No lo decimos con una confianza, yo no rechacé, pero con los datos que tenemos no puedo rechazarlo. Entonces, la conclusión para este ejercicio que queríamos ver si el sexo o el consumo de alcohol era independiente del sexo, lo que vamos a decir es que, y sin hablar de confianza, recuerden que cuando nosotros rechazábamos la hipótesis nula, ahí sí decíamos con una confianza del tanto. Acá no, acá directamente decimos que que el consumo de alcohol es independiente del sexo del alumno y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? Entonces ya con eso pueden tomar esa conclusión. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? O sea que la conclusión no es la misma, profe, como se saca en prueba de hipótesis. Es la misma, la conclusión es en base al ejercicio. Acá lo que vamos a decir, como yo no rechacé la hipótesis nula, fíjense, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, porque me cae en la zona de no rechazo, yo voy a concluir que el consumo de alcohol es independiente del sexo del alumno, ¿sí? No importa si es mujer o varón, el consumo de alcohol no tiene un comportamiento que se espera cambie de acuerdo al sexo, ¿sí? Profe, ¿y en el nivel de significación siempre va a ser 0,05? No, puede ser 0,01 también. Dependen de ustedes. Si no me lo pide, ¿qué cambiaría acá? Que si yo pongo, supongamos que mi nivel de significación era 0,01, ¿sí? Lo que va a cambiar es mi valor crítico en la zona de rechazo. Entonces, pongamos ese valor crítico. Un segundo. Van a ver que si entramos a la tabla de chi cuadrado, el valor crítico ahora no va a ser 3,842, sino que va a ser 6,635, o sea, es un valor más alto todavía. Igual, o sea, con un 0,01 o con 0,05, de las dos formas, el valor que yo obtuve en el chi cuadrado, calculado, hace que yo no rechace la hipótesis nula y por lo tanto que concluya de que el consumo de alcohol es independiente del sexo de los alumnos. Profe, Sí, ¿podría explicar por favor cómo sacamos los datos de la tabla de chi cuadrado, por favor? sí. A ver. En la tabla de chi cuadrado entramos muy parecido que con la tabla de TestStudent con la que trabajamos. En la primera columna van a tener los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad se calculan como el número de fila menos 1 por el número de columna menos 1. En el ejercicio teníamos 2 filas y 2 columnas, por lo tanto los grados de libertad eran igual a 1. Trabajamos con un nivel de significación de 0,05, entonces en la primera fila tenemos los valores de alfa o de probabilidades, y en la primera columna teníamos los grados de libertad. Si entramos con un grado de libertad y la probabilidad de nuestro nivel de significación de 0,05, nos indica que el valor crítico que separa la zona de rechazo con la zona de no rechazo de la hipótesis nula es 3,842. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, Sí. ¿podríamos ver un ejemplo de cómo sería la conclusión si sí rechazaríamos la hipótesis nula, por favor? Sí, sobre el mismo. Supongamos que en vez de obtener, y acá vamos a poner 0,5, ¿no? Para que quede igual.
Imaginemos que en vez de hacer, cuando hacemos todos los cálculos, el valor de chi cuadrado no nos da 0,094, sino que vamos a ir por abajo. El chi cuadrado, supongamos que el chi cuadrado nos da igual a 9,03, no importa el valor, pero es 9,03. Lo que vamos a ver es que si yo me paro en 9,03, va a estar en esta zona. Y es una zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, mi conclusión, un segundo, mi conclusión para este caso, cuando yo ya obtuve este valor de chi cuadrado, va a ser como mi chi cuadrado calculado, y en este caso no es menor, sino que es mayor que 3,84, no voy a decir no existen evidencias suficientes, porque acá en este caso yo ya rechacé la hipótesis, yo ya sé que voy a rechazar. Entonces, como mi chi cuadrado calculado es mayor que mi valor crítico, si cae en esta zona, voy a decir rechazo la hipótesis nula. Y ahí está, esa es mi decisión. Ahora, en la conclusión, ya cambia mi conclusión, porque yo ya rechacé y cuando rechazo lo hago con confianza. ¿Qué quiere decir que rechacé? Es que esto no va. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, en este caso hipotético, diría que el consumo de alcohol no es independiente del sexo. Entonces, estoy diciendo que hay algún grado de relación entre el sexo y el consumo de alcohol, y entonces en mi conclusión voy a poner, como trabajé con un alfa de 0,05, mi confianza va a ser del 95%, ¿sí? Es el opuesto. Entonces vamos a decir, con una confianza del 95%, el consumo de alcohol no es independiente del sexo de los alumnos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. Cuando sacamos los grados de libertad, ¿de dónde sacamos los números de filas y columnas? Esa parte En no la entiendo. tabla, o sea, dependiendo de la cantidad de columnas que tenga. Imaginemos otra variable. Supongamos que yo tengo acá, y pongamos el sexo, ¿sí? Yo tengo acá mujer o varón, separado en esas categorías, y en vez de estudiar si consumen alcohol, supongamos que estamos con otra variable cualitativa y preguntamos el nivel de estudio, y entonces tenemos, qué sé yo, supongamos que sea así, que esté clasificado como primario, secundario, terciario, universitario, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos dos variables cualitativas o categóricas y necesito calcular los grados de libertad para esta tabla. Entonces voy a decir, ¿cuántas filas tengo yo? Y bueno, tengo 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, para los grados de libertad, ¿qué voy a hacer? 4 menos 1 por, y en este caso tengo dos columnas, entonces 2 menos 1. Mi grado de libertad para este ejemplo en particular es igual a 3. Entonces voy a trabajar con 3 grados de libertad en la tabla de chi cuadrado. Si acá yo tenía más columnas, bueno, acá no van a ser 3, sino que va a ser capaz que un 4 también. Entonces si haces 3 por 3, capaz que trabajo con 9 grados de libertad y así con cada uno. ¿Sí? Profe, se toma solamente donde están las variables, ¿no? Las columnas y las filas, el total no. No, los totales no, porque acordate que hablamos de números de fila o números de columna porque hacen referencia a las categorías que tiene esa variable. Sí, la variable sexo tiene dos categorías, entonces 2 menos 1. La variable nivel de estudio tiene 4 categorías, entonces es 4 menos 1. ¿Sí? Los totales no los cuento. ¿Estamos, chicos? Yo lo que quiero tratar de tomar lista. Un segundo.
A ver. Yo no sé por qué me hace esto. Bien. ¿Alguna duda? Están mudos. Profe, este es el último tema. No, queda todavía correlación y regresión. Es muy parecido en el sentido de que vamos a ver si existen o no relaciones entre variables que son cuantitativas en este caso. Bien, otra cosa que ya no tiene que ver con esto de chi cuadrado, pero sí me gustaría que lo sepan, y lo vamos a... Esto tiene que ver con cualquier tipo de prueba, chicos. O sea, no importa si yo hago una prueba de chi cuadrado, mientras haga una prueba de hipótesis, ya sea para la media poblacional, para la proporción poblacional, para una prueba de hipótesis como chi cuadrado, como independencia, como acabamos de ver, hay algunos software estadísticos que hacen estas pruebas y arrojan valores, y van a ver que en muchas publicaciones científicas, de hecho en los trabajos que nosotros tenemos como referencia, hay un p-valor. Ese p-valor está asociado a ese valor crítico. ¿Qué tan probable es que ocurra ese valor crítico? Y ese p-valor es que nosotros vamos a utilizar para tomar una decisión o para ver qué decisión se tomó en un artículo cuando lo mencionan, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos la misma prueba de hipótesis y que yo cargo los datos en un software estadístico y me dice que el p-valor es igual a 0,00001, ¿sí? Me daba un valor, ¿sí? Y me decía que el estadístico de prueba, el chi cuadrado, era igual a 0,094. ¿Sí? Eso es lo que nosotros calculamos. Dijimos que el chi cuadrado era igual a 0,094. Y este programa estadístico nos da un valor adicional, que es esta probabilidad, y dice que es 0,0001. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno hace los cálculos a través de un software? Lo que tiene de bueno es que me evita hacer el paso número 5. O cuando uno ve en un ejercicio de un parcial o de un final, una cosa como esta, donde hay un p-valor, no importa qué tipo de prueba esté usando, ese p-valor puede ser para chi cuadrado, puede ser para la media poblacional, para la proporción poblacional o para otros tipos de pruebas que no vimos. Vamos a ver que el segundo paso en una prueba de hipótesis era establecer el nivel de significación, que decíamos que era la probabilidad de cometer un error de tipo 1, y podríamos usar 0,01 o 0,05, cualquiera de los dos. El paso número 3 dijimos que era establecer el estadístico de prueba, no lo voy a escribir completo, pero decíamos que era un chi cuadrado, suponiendo o bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. El paso número 4 decíamos que era utilizando los 3 pasos anteriores, dibujábamos y encontrábamos un valor crítico, y en base a ese valor crítico nosotros tomábamos una decisión cuando hacíamos los cálculos en el paso número 5, ¿no? Bueno, lo bueno de esto, cuando tenemos este valor, este p-valor, es que no tenemos que hacer ese dibujo, y nuestro criterio de decisión siempre va a ser el mismo. Siempre que yo tenga una salida de un programa, y eso lo van a hacer en sus tesis, cuando yo tengo un p-valor o hago un análisis estadístico en un programa estadístico, en un paquete estadístico, mi criterio de decisión va a ser rechazo la hipótesis nula, si solo si el p-valor que me arroje el programa sea menor que mis grados que mi nivel de significación. En este ejercicio puntual, nuestro p-valor es 0,0001. Y en este ejercicio,
muy puntual, nuestros grados de nuestro nivel de significación es de 0,01. Entonces, para este ejercicio, mi criterio de decisión va a ser rechazo la hipótesis nula si y solo si el p-valor es menor que 0,01. El paso 5 no lo hago, no tengo que hacer cálculos porque lo hace el software. Y el paso 6 es tomar una decisión. Entonces, mi decisión, ¿cuál va a ser? Y me fijo, el p-valor es mucho menor que mi nivel de significación, entonces escribimos como el p-valor, y supongamos que acá no era mucho menor, acá como no rechazaba, imaginemos que nuestro p-valor es de 0,93. Fíjense, entonces, para que tenga sentido, ¿no? Si nosotros tenemos esto, me fijo en el p-valor, mi p-valor es mayor que 0,01, por lo tanto, mi decisión va a ser de no rechazar la hipótesis nula. Y entonces decimos, como el p-valor es mayor que mi nivel de significación, que es 0,01, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis, ¿no? Y entonces concluimos que el consumo de alcohol es independiente del sexo de los alumnos. Ahora imaginemos el caso, como hace un rato, que el p-valor no era 0,90, sino que era, como dijimos en un principio, 0,001. Y decimos entonces, como el p-valor es menor que 0,01, rechazo la hipótesis nula, y en mi conclusión voy a poner con una confianza, y en este caso ya no es del 95, sino que del 99%, con una confianza del 99%, el consumo de alcohol no es independiente del sexo de los alumnos. Y esa sería mi conclusión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Profe, ¿puede repetir cómo quedaría en el último, en el que En dio este el caso, ejemplo? Sí, por favor. quedaría como el p-valor es menor que 0,1, rechazo la hipótesis nula. Y en el paso número 7, o el último paso para este caso, sería con un 99% de confianza, se puede decir que el consumo de alcohol no es independiente del sexo de los alumnos. Recuerden que cuando yo rechazo la hipótesis nula, en mi conclusión hablo de confianza. Si yo no rechazo, si no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en mi conclusión no hablo de confianza, yo no tengo confianza. ¿Por qué? Porque con los datos que tenía no pude rechazar la hipótesis nula y entonces queda ahí. Asumo que son independientes. ¿Vamos, chicos? Profe, Sí. ¿el p-valor qué vendría a reemplazar del gráfico? La parte que nosotros No rechazamos. reemplaza nada, es el área sombreada, viste que cuando uno hace en el gráfico pone el valor crítico 3,89 y marqué en área sombreada. Sí. Viste, teníamos así, mira. Vamos a borrar, así queda más claro. Pero yo tenía en este chi cuadrado, yo tenía la distribución de chi cuadrado, mis grados de mi nivel de significación, supongamos que es esto, acá. Y todo esto tiene un área sombreada de 0,01, ¿sí? Eso es lo que dice eso que está ahí. Y esto es mi probabilidad de cometer un error de tipo 1. Cuando yo hago todo el gráfico y encuentro el valor y encuentro un valor crítico, eso está acá, ¿no? 3,84. Porque yo lo hice con ese nivel de significación, no sé si se ve ahí, dice 0,01,
con mis grados de libertad y yo encontré este valor crítico, ¿sí? Este valor crítico 3,84. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y entonces el área sombreada tiene una probabilidad de 0,01. Yo voy a borrar esa área sombreada un segundo. Pero ya saben que está sombreado ahí, ¿no? En negro. Entonces, cuando yo voy y hago el cálculo del estadístico de prueba, el estadístico de prueba, no importa no olvidemos, me da un determinado valor donde acá me cae, por supongamos, 9, ¿sí? Y entonces, acá cae mi estadístico de prueba. La distribución sería, ¿no? Esto es así, porque recuerden que va desde 0 hasta infinito. Entonces, a partir del 9, yo voy a tener un área sombreada. Y esa área sombreada es ese p-valor. Fíjense que el p-valor es muy chiquitito, entonces la probabilidad, y se lo asocia mucho con el error de tipo 1. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula cuando el p es muy chiquitito, es muy poco probable que yo cometa un error de tipo 1 y por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Pero si este p-valor, como me cayó en el ejercicio, acá era 0,094, fíjense que si yo me pongo acá, el valor de p va a ser un valor muy alto, muy cercano a 1. Por eso yo puse acá 0,90, ¿sí? Y entonces fíjense que es muy alta la probabilidad de que yo me equivoque, cae en una zona de no rechazo. La probabilidad de equivocarme o de cometer un error de tipo 1 es muy alta. Fíjense, 0,90. ¿Qué era la probabilidad de cometer un error de tipo 1? ¿O qué era el error de tipo 1? Era rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera. ¿Sí? O sea, cuando yo de verdad me estoy equivocando y no quiero equivocarme así. ¿Sí? De ahí viene ese p-valor. Viene asociado al valor del estadístico de prueba que uno acaba de calcular. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Sí. ¿Qué más quiero que tengan en cuenta? Y que no es de este tema, sino de los temas previos, y que puede suceder, ¿no? Que les pase, que diga, que relacionen un intervalo de confianza con una prueba de hipótesis, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo rápido y vamos a calcular una prueba de hipótesis, todo para que sea rápido, pero supongamos que yo tomé una muestra, un M de 60, donde la media de algo que medí fue de 12, y donde el desvío de eso que medí fue de 3, y además de todo eso, tenemos un valor de referencia que es igual a nada. Primero vamos a hacer una cosa. Ustedes ya vieron en el primer parcial que se podían calcular o se podían estimar valores o parámetros poblacionales a partir de intervalos de confianza. Vamos a calcular un intervalo de confianza con el 95% con estos datos. Dijimos que cuando queríamos estimar un intervalo de confianza con estos datos del 95%, déjenme hacer una cosa antes que sigamos. Si yo tengo que calcular sigma de P, de X rayita, perdón, ¿cómo se calculaba? Como el desvío típico dividido la raíz cuadrada de 60. Entonces hacemos la raíz cuadrada de 60, hacemos 3 dividido eso, y nos da 0,39. Para tener un dato de referencia, acá es 0,39. ¿Sí? Ese es el valor que vamos a utilizar para construir el intervalo de confianza, 0,39, y a eso lo vamos a multiplicar por algún valor de z, y entonces entre esos dos valores vamos a tener. Entonces lo que yo quiero ver es si con estos datos y un valor de referencia, un mu es igual a 13 o mu es igual a 12,5,
¿Sí? Entonces, queremos ver si 12,5 es distinto que 12 o 13 es distinto que 12. ¿Ustedes qué me dirían? ¿12,13 es mayor o es igual o no es distinto que 12? Es mayor. Bien. ¿Y 12,5 es distinto o es igual a 12? ¿Distinto? Distinto. Bueno, yo les diría mal, porque no sabemos qué tenemos que hacer para saber si 13 es distinto de 12 o si 12,5 es distinto de 12, tenemos que hacer una prueba de hipótesis. ¿Sí? Pero antes de hacer la prueba de hipótesis, vamos a calcular un intervalo de confianza con estos datos. En el intervalo de confianza decíamos que era nada más y nada menos que al estimador puntual sumarle todo un término que era error de estimación, que era sumarle y restarle. ¿Sí? Entonces, a 12 le vamos a sumar y le vamos a restar 1,96, como trabajamos con un 95% de confianza. Y decimos que esto es menor o igual a mu, y mu es menor o igual a 12 más 1,96 por 0,39, y todo esto con una confianza del 95%. ¿Así era? Si multiplicamos 0,39 por 1,96, nos dice que es igual a 0,76. Y entonces 0,76 es lo que vamos a sumar y vamos a restar a 12. Con un 95% de confianza. Y como dato, vamos a dejar esto, ¿no? Que cuando estimamos a la media poblacional, decimos que la media poblacional se encuentra entre 11,24 y 12,76. Listo, eso es todo. Hicimos ese cálculo y obtuvimos que cuando decimos una estimación con un 95% de confianza, que la media poblacional se encontraba entre 11,24 y 12,76, eso es lo que hicieron en el parcial. Vamos a borrar, y ahora vamos a hacer esta prueba, ¿no? Ver si... ¿Con qué empezamos? ¿Con 12, con 13 o con 12,5? ¿Qué prefieren? Los dos me dijeron que eran mayores que, o que eran distintos a 12. ¿Qué prefieren que utilicemos? ¿12 o 13? ¿12,5 o 13? 12. 13. Bueno, empecemos con 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Tomé una muestra, tenía un valor de referencia que era 13. ¿Qué voy a decir? En mi hipótesis nula tengo que plantar una igualdad. O sea, tengo que decir que 12 es lo mismo que 13. Entonces, en el primer paso, voy a decir en mi hipótesis nula que para estos datos, a pesar de que la media de la muestra me dio 12, la media poblacional es igual a 13. ¿Qué quiere decir? Que 12 es lo mismo que 13. En la hipótesis alternativa voy a poner que no. Que 12 no es lo mismo que 13, sino que es distinto a 13. Podemos poner que es menor o que es mayor, distinto, si cualquiera de los dos. El siguiente paso en una prueba de hipótesis es establecer el nivel de significación. Vamos a trabajar con el mismo nivel de significación con el que construimos nuestro intervalo de confianza. Vamos a decir que el estadístico de prueba que vamos a usar es un Z. No lo voy a escribir completo, pero esto suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Si no se acuerdan, recuerden, lo escribamos mejor para que no queden dudas. Decíamos que el estadístico de prueba era la media muestral menos la media poblacional dividido sigma de x rayita. Y esto vamos a decir bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Todo esto siguiendo un supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Vamos a ver ahora que el paso número 4 era establecer nuestro criterio de decisión.
vamos a ver que cuando trabajamos con una distribución normal estandarizada ya teníamos, como pusimos distinto en la hipótesis alternativa, es una prueba de dos colas o bilateral, y tenemos dos valores críticos, menos 1,96 y 1,96. Vamos a tener dos zonas de rechazo, que son las dos zonas sombreadas. Por acá voy a rechazar y por acá voy a rechazar, y en el medio no voy a rechazar. Entonces acá es la zona de rechazo de la hipótesis nula, zona de rechazo de la hipótesis nula, y en el medio zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y entonces, ¿cuál va a ser mi criterio de decisión para esta prueba? Voy a decir rechazo la hipótesis nula, perdón. Sí, solo si el z que yo calcule es mayor que 1,96 o si el z que yo calcule es menor que menos 1,96. Y ahí tengo mi criterio de decisión. ¿Qué me falta para poder hacer mi decisión? Hacer los cálculos. Supongamos que acá me pongo a hacer los cálculos, yo ya tengo todos los valores necesarios, sé cuánto vale la media muestral, decimos que es 12, le resto la media poblacional, asumiendo el supuesto de que es verdadera, o sea que es 13, y este valor es 0,39. Entonces, si hacemos 0,12, perdón, 12 menos 13, y lo dividimos por 0,39, eso me da 2,56, ¿sí? Pero negativo, menos 2,56. Si me fijo dónde me cae menos 2,56, me cae por acá, en una zona de rechazo. Entonces, la hipótesis nula, ¿cómo sería? Perdón, la decisión, ¿cómo sería? Como el z calculado es menor que menos 1,96, rechazo en la hipótesis nula. Entonces, ¿qué decimos? Con una confianza del 95%, la media poblacional es distinta de 13. ¿Sí? Ahí sí, tenían razón. 13 es distinto, y como es distinto, podemos decir que es mayor. 13 es mayor que 12. ¿Sí? Ahora vamos al otro valor de referencia que pusimos. Y el otro valor de referencia, recuerden esto, ¿no? ¿Cuál fue la decisión que tomamos con respecto a 13? Que rechazábamos la hipótesis nula, y por lo tanto en nuestra conclusión decimos con una confianza del 95%, la media poblacional es distinta de 13. Bien, o sea que 12 es menor a 13. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, vamos al valor de referencia. El otro valor de referencia no era 13, sino que era 12,5. Y acá era 12,5. Y acá no es 13, sino que es 12,5. Esto se mantiene igual, ¿sí? Con un 95% de confianza. El estadístico de prueba es el mismo, los valores críticos es el mismo, por lo tanto el criterio de decisión también es el mismo. Lo que va a cambiar es este valor. Y por lo tanto, puede que cambie también mi conclusión. La voy a borrar por la duda, mi decisión, ¿sí? Entonces, si hacemos 12 menos 12,5 y a eso lo dividimos por 0,39, eso nos da 1,28 negativo, ¿sí? Menos 1,28. Ahora, si miramos menos 1,28, eso me cae por acá, en la zona de no rechazo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como el z calculado, vamos a poner acá, es mayor que menos 1,96 y es menor que 1,96, porque cae acá, ¿no? En medio de esos dos valores, no existen
evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué vamos a concluir? Y bueno, que la media poblacional es igual a 12,5. ¿Qué quiere decir? Que 12 es lo mismo que 12,5. Y entonces en la primera vez que les pregunté y ustedes me dijeron que 12,5 era mayor que 12, estaba mal, ¿sí? Con estos datos podemos concluir que 12 es lo mismo que 12,5. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Por qué? Porque yo tenía dos parámetros o dos valores de referencia. Un valor de referencia donde decía que la media era igual a 13, ¿sí? Y otro parámetro donde decía que la media era igual a 12,5. ¿Para qué hice todo esto y por qué calculé un intervalo de confianza antes? Y es porque los intervalos de confianza los podemos relacionar con parámetros poblacionales y los podemos relacionar con las decisiones que tomamos en las pruebas de hipótesis. Ahora, si nos fijamos, el parámetro poblacional que yo calculé con un 95% de confianza decía que la media poblacional, ese parámetro poblacional, porque yo lo estimé, se encontraba entre 11,24 y 12,76. Sí, entonces, fíjense, si yo me paro en 13, ¿sí? Y a esto lo dibujo en una recta, ¿sí? ¿Qué dice este intervalo? Que la media va entre 11,24 y 12,76. ¿Sí? En esta área está el parámetro poblacional, esa es la estimación que nosotros hicimos, y después tuve un valor de referencia que era 13. 13 se encuentra acá. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Como no está dentro del intervalo, voy a rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto 13 es un valor diferente a lo que me salió el mismo. Ahora, si me voy al siguiente valor, que dice 12,5, 12,5 está contenido dentro del intervalo y es uno de esos valores posibles que puede tener nuestro parámetro poblacional, y entonces decimos que 12 no es distinto y no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? En el primer caso, el parámetro de referencia que yo tenía estaba fuera del intervalo que calculé y mi decisión fue rechazar la hipótesis nula, y lo vemos ahí. ¿Por qué? Porque está fuera de ese intervalo donde yo dije que se puede encontrar el parámetro poblacional. Ahora, cuando me voy al segundo caso y es 12,5, vemos que ese valor de referencia está contenido dentro del intervalo y por lo tanto mi decisión fue no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Con esto ya completamos todo lo que es, cuando hablamos de intervalo, perdón, lo que es la relación del intervalo de confianza con una prueba de hipótesis, hablamos ya todo completo de lo que es la prueba de independencia, y ya la clase que viene, lo único que nos queda es trabajar con correlación y regresión lineal, y bueno, y ese sí ya es el último tema. Así que hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna duda? Profe, y después de ese último tema ya es el parcial, el Así día es. 8. Sí, no me acuerdo la fecha, pero sí. El 7 creo que es, miércoles 7. Lo que me corra, sí, no sé quién me pidió, pero sí. ¿Se ve ahí? Bueno, espero que ya está. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Bueno, ya saben que si tienen dudas me escriben, no hay problema. Y ni bien pueda les contesto. Profe, ¿ya tomó asistencia? Claro. Profe, Creo que están todos. ¿usted puede enviar la tabla del chi cuadrado? Sí, ahora la tabla se las mando por WhatsApp, ahí al grupo.
Profe, por si acaso, yo soy Camila Moreno, pero estoy con... Profe, yo entré a la clase un poco tarde, como a las 3 menos 20. Yo estoy con el usuario de mi papá, por si acaso, profe. Ok, No pero pude entrar con mi nombre. no hay problema. Rosario, Rosario Gracias. Solá. Sí, gracias. No, de nada. No Profe, sé si está. yo también entré un poco tarde porque estaba... Rosario Solá está y lo tomé. ¿Quién más entró tarde? López Rocío Elkis, profe. A ver, yo te digo. Liliana, Carolina. Belkis, sí, sí estás también. López. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, chicos, nos vemos. Profe, Sí, ¿querés saber si estaba presente Paco Noelia? a ver, un segundo. Paco Noelia, sí. Ah, bien, gracias, profe. Profe Bazán Martín. A ver, Bazán. Chao, profe. Nos vemos. Ya te digo, Martín, para. Dale, no Martín hay Bazán. problema. Chao, profe. Arroyo Dayana. Justo se me cortó el internet cuando estaba tomando asistencia. A ver. No sabes cuándo tomé. Así que no digas. Diana. Arroyo. Diana Arroyo, sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, ahora sí nos vemos.